Después de mi divorcio, desaparecí. Cambié mi apariencia e identidad. Me volví a casar, tuve un hijo y construí una vida tranquila y ordinaria. Todos, incluyéndolo a él, probablemente pensaron que eventualmente regresaría derrotada. 7 años después, volví a la ciudad de Santiago Muñoz, esperando que se hubiera casado con Sofía Reyes, la mujer que había ascendido a mi costa. Pero en una gala, lo vi todavía sorprendentemente guapo, todavía soltero. Aún no me reconoció. Los susurros lo seguían. Santiago sigue colgado de su exesposa, quien heredará su fortuna. Las palabras me confundieron. Si me amaba. ¿Por qué filtró mis fotos más privadas la noche que gané el premio más importante de mi carrera? ¿Por qué dejó que mi reputación fuera destruida hasta que tuve que huir en desgracia? Hace 7 años, el día que se suponía que volaría a Cannes para aceptar el premio a la mejor actriz, mis fotos privadas explotaron en internet. De la noche a la mañana, pasé de ser una actriz célebre a una paria, un blanco para el apoyo público. Yo era una celebridad. Recuerdo mirar los viles comentarios, las yemas de mis dedos temblando, antes de correr a casa para exigirle una explicación a Santiago. Pero la conversación que escuché detrás de la puerta de su estudio me dejó helada. Señor Muñoz, ¿no es esto demasiado duro? Lastra Muñoz ha luchado para ascender en esta industria durante años. Esto podría destruir su carrera. Puede que nunca vuelva a trabajar. La voz de Santiago era tranquila, escalofriantemente distante. Este premio estaba destinado a Sofía para el futuro de la carrera de Sofía. ¿Qué importa sacrificarla? Mi espalda presionada contra la fría pared. Un escalofrío profundo filtrándose en mi alma. La voz aduladora de un asistente continuó. Es usted un verdadero visionario, señor. Solo le tomó 3 pasos tener a Juliana Vélez comiendo de su mano. Primero, cuando ella recién comenzaba, hizo que la agencia la engañara para firmar contratos amañados diseñados para atraparla. Segundo, usó una cláusula de penalización de $50 millones para forzarla a esas sesiones de fotos comprometedoras. Y para el tercer acto, apareció como un caballero blanco para salvarla. Por supuesto que cayó directamente en sus brazos, leal y obediente, trabajando hasta los huesos para convertirse en la mayor fuente de ingresos de su empresa. Es más leal que un cachorro, y ni siquiera tiene que pagarle un salario real. Las siguientes palabras de Santiago fueron como una espada en mi corazón. Esta industria es un lugar asqueroso, con Juliana despejando el camino, abriendo brecha. El viaje de Sofía hacia la cima será suave y limpio. El asistente, notando la inusual suavidad en los ojos de Santiago cada vez que menciona a Sofía Reyes, preguntó, entonces, ¿por qué se casó con Juliana, señor? ¿La actuación se volvió real? Santiago agitó el vino tinto en su copa y se burló, como si su mano hubiera sido forzada. Hace 3 años, Sofía acababa de obtener su licencia. Ella accidentalmente atropelló a Juliana y a su madre, el bebé de 3 meses que Juliana llevaba. Ninguno de los dos lo logró. No fue culpa de Sofía, añadió rápidamente. Estaba aterrorizada. Fueron Juliana y su madre quienes no se apartaron a tiempo. Mis piernas cedieron. Me mordí la mano, el sabor cobrizo de la sangre llenando mi boca solo para evitar gritar. Hace 3 años, había estado embarazada, paseando con mi madre cuando un coche a toda velocidad nos embistió. Cuando desperté, fue ante la visión del cuerpo frío e inerte de mi madre. Me había hecho añicos, y Santiago había estado allí para sostenerme, para consolarme, Juliana. Mi amor, había susurrado, pondré esta ciudad patas arriba para encontrar al monstruo que hizo esto. Juro que obtendré justicia para nuestro bebé y tu madre. Un mes después, vino a mí con mirada de derrota. La policía dijo que todas las cámaras de vigilancia de la zona funcionaban mal esa noche. Pero está bien, Juliana, había dicho, acercándome. Soy todo lo que tienes ahora, y soy todo lo que necesitas. Te protegeré, te amaré por siempre. Cásate conmigo. Miré el anillo de bodas en mi dedo. Este matrimonio, esta vida que pensé que era mi salvación, estaba construida sobre la sangre de mi madre y mi hijo nonato. Dentro del estudio, la voz de Santiago continuó. Temía que Juliana presionara el asunto y arrastrara a Sofía a él. Así que me ofrecí a casarme con ella. El título de Sra. Muñoz fue una compensación. Y en cuanto a mi Sofía, si no puedo darle mi nombre en esta vida, entonces le daré el mundo y su carrera. No me detendré ante nada para elevarla. La brutal verdad aplastó la última pizca de aire de mis pulmones. Huí,
escapando de esa casa, esa jaula. No dejé de correr hasta que estuve a manzanas de distancia, colapsando en un callejón donde finalmente dejé salir los sollozos que había estado conteniendo. Cuando las lágrimas se secaron, mis manos temblando, me desplacé hasta el final de mis contactos y marqué un número que había ardido en mi teléfono durante años. Respondió al primer timbrazo. ¿Tu hermana todavía necesita mi riñón? Susurré. Estoy dispuesta a donarlo. Pero tengo una condición. Quiero a Santiago Muñoz y Sofía Reyes total y completamente destruidos. Una risa baja sonó al otro lado, hecho después de colgar. Llamé inmediatamente a mi abogado y le hice redactar los papeles del divorcio. Mi corazón golpeaba contra mis costillas cuando vi la cláusula de acuerdo. Recibiría la mitad de todos los activos de Santiago. Era una promesa que me había hecho años atrás. Una promesa que nunca soñó que yo sería quien la invocara. Acababa de revisar los documentos cuando él llegó a casa. «¿Estás de vuelta? ¿Por qué no me llamaste?», preguntó. Su voz teñida de preocupación. «Seguridad dijo que nunca te recogieron. Y no respondías tu teléfono». No dije nada. Probablemente asumió que todavía estaba tambaleándome por la filtración de fotos. Me tomó en sus brazos y me llevó al sofá. «Lo siento», murmuró. Su rostro enterrado en mi cabello. «Las fotos fueron destruidas hace años, nunca imaginé que guardaran copias. Te prometo que me encargaré de esto lo más rápido posible». Lo miré a los ojos, esos claros y oscuros pozos, y no vi ni un solo parpadeo de culpa o engaño. ¿Cuántas mentiras me había dicho a lo largo de los años? «Estoy cansada», dije, apartándolo suavemente. «Voy a tomar una ducha a la mañana siguiente». Santiago ya se había ido cuando desperté. Abrí mi laptop, la historia principal seguía siendo sobre mi vida. No tenía idea de lo que estaba pasando una máscara, pero la reconocí al instante. Era Sofía. No me extraña que Santiago se hubiera ido tan temprano. Ya estaba en modo de crisis, haciendo control de daños para ella. Solté una risa amarga, imprimí el acuerdo de divorcio y lo deslicé en medio de una gruesa pila de contratos en su escritorio. Conocía sus hábitos. Nunca revisaba 2 veces el papeleo, solo movía la esquina y garabateaba su firma. Entonces empecé a empacar cuando abrí la puerta de mi vestidor. Una escalofriante revelación. Me golpeó cada regalo que Santiago me había dado. Un vestido, un collar, un bolso. Sofía tenía uno idéntico. Incluso mi anillo de bodas tenía una contraparte en el dedo de Sofía, el suyo. Ahora me daba cuenta, hacía mucho mejor juego con la propia alianza de Santiago. Arranqué el anillo de mi dedo y lo arrojé a un cajón, cerrándolo de golpe. Justo entonces mi agente llamó su voz frenética. «Juliana, ¿sabías que el señor Muñoz acaba de convocar una...? Tienes que ver la transmisión en vivo. Va a limpiar tu nombre». «Estoy segura». Hice clic en el enlace. La conferencia acababa de empezar. Santiago estaba en el podio ajustando el micrófono mientras los flashes de las cámaras estallaban en su hermoso rostro. La cámara se alejó para revelar a Sofía de pie junto a él, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Buenos días, miembros de la prensa», comenzó Santiago. «Estoy aquí hoy para abordar la reciente especulación en línea sobre una artista de mi compañía». Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Los rumores de que una de nuestras actrices estuvo involucrada con el director para asegurar un papel son, puedo confirmar, ciertos. Una ola de jadeos y murmullos frenéticos barrió la sala. Agarré un cojín del sofá, mi ceño fruncido. ¿Por qué lo admitiría? Mis ojos se posaron en Sofía mientras bajaba la cabeza. Capté una fugaz y triunfante sonrisa en sus labios. Un frío pavor me invadió. Sin embargo, continuó Santiago, su voz resonando, con autoridad, la mujer en esas fotos no era Sofía Reyes. En el momento en que se tomaron las fotos, ella estaba en la oficina conmigo, discutiendo un guión. Los reporteros y el chat en vivo explotaron. Entonces, ¿quién era? Gritó alguien. La mirada de Santiago encontró la cámara, su voz clara, cada palabra un martillazo. Era mi esposa, Juliana Vélez. No rompí la laptop ni la arrojé contra la pared como la protagonista de una historia menor. Simplemente cerré la ventana y dejé que la se asentara en mi sala de estar como ceniza, después de un fuego artificial. Afuera. La ciudad zumbaba con su mismo viejo apetito desvergonzado por el espectáculo adentro. Algo en mí dejó de anhelar testigos. Él había dicho mi nombre en una docena de micrófonos y me había arrojado a los lobos con una dicción tan perfecta que pensarías que mi humillación era una campaña de marca. Sin embargo, no fue el primer movimiento en el tablero. Me puse un suéter sencillo,
Me até el pelo hacia atrás y deslicé un sobre manila en mi bolso, el que estaba encajado en medio de la pila de contratos en su escritorio, el que había firmado con su impaciente garabato sin voltear una sola página. El hábito es una religión para los hombres poderosos. Ataban sus firmas a él, al salir. Me detuve en el cajón de las joyas. El anillo de boda seguía donde lo había arrojado la noche anterior. Un círculo sin principio ni fin, solo un bucle de mentiras bien elaboradas. Cerré el cajón suavemente. Tampoco merecía drama. Abajo, un sedán negro esperaba. El conductor no me miró, solo abrió el seguro. Me deslicé dentro. «Hospital», dije. Él asintió. «El preoperatorio está listo». La ciudad pasó borrosa. Edificios que una vez había visto desde brillantes fiestas en azoteas, ahora eran solo rectángulos de vidrio. Durante 7 años me había enseñado a ser invisible. No es difícil. Una vez que te cansas de los aplausos. Es difícil. Solo el primer mes cuando no sabes dónde poner las manos. Si no están saludando a una multitud que te adora. En el registro, la enfermera me reconoció. Mi alias, no mi rostro. La cirugía estaba programada bajo el mismo nombre, tranquilo que usaba para llenar formularios de preescolar y pedidos de supermercado. Me entregó un brazalete de plástico y un bolígrafo. ¿Algún cambio desde nuestro último examen?, preguntó. No, dije. ¿Sigo siendo compatible? Su mirada bajó a la línea de consentimiento. Gracias por hacer esto, murmuró. La amabilidad practicada de alguien que tiene que decirlo a menudo y todavía intenta que suene sincero. Mi mano no tembló. Había temblado ayer, una vez, en un callejón, sosteniendo un teléfono, escuchando la voz que respondió al primer timbrazo. Hoy estaba firme, en preoperatorio. Me cambié a una bata y me acosté bajo luces tan blancas como el invierno. Una cortina se corrió sobre su anillo de metal. A través de la rendija, vi el tablero de donantes en la pared. Una lista ordenada de apellidos, sin nombres. Se me ocurrió que el anonimato es una gracia extraña. Evita que el mundo te felicite por la única cosa buena que has hecho. Es algo bueno. Lo hiciste porque tenía bordes afilados. El anestesiólogo sonrió sobre su mascarilla. Se dormirá, Ezra. Esteves, cuando despierte. Todo habrá terminado. Ezra. Esteves, mi nombre ordinario. Dejé que se asentara en mi pecho como un pisapapeles. No busqué a Juliana Vélez. Puedes, de hecho, colocar una vida entera dentro de un cajón y cerrarlo. Si eliges correctamente, no hace ruido antes de comenzar. Dije, necesito confirmar el código del receptor. Él miró el portapapeles y recitó números que significaban muy poco para cualquiera, excepto para el banco de tipos de sangre. ¿Y Dios? ¿Y el alias de hospital del receptor? Pregunté suavemente. Él levantó la vista curioso. Normalmente, no, por favor. Él dudó. Luego bajó la voz. Alias Piedra. Era un trabajo limpio del tipo que un agente cauteloso idearía con prisa, y una chica inteligente y hambrienta aceptaría sin leer un nombre que no existía antes de que fuera necesario. Un nombre que no despertaría la curiosidad de un editor. Un nombre cuyas iniciales, si alguien fuera supersticioso o cruel, seguirían deletreando S. No parpadeé. Gracias. La máscara descendió. El techo se derritió. Lo último que sentí fue alivio. No porque estuviera a punto de regalar un pedazo de mí misma, sino porque finalmente una pieza de esta historia estaría limpia cuando emergí. El reloj estaba equivocado. Marcaba una hora que no tenía sentido, y la enfermera había dicho amablemente, estará atontada por un tiempo como si el atontamiento fuera un romance con un comienzo gentil y un final indoloro. ¿Cómo está ella? La pregunta se me escapó sola. Estable, dijo la enfermera. El trasplante funcionó. Estable. No agradecida. No absuelta. No santificada. Estable. La palabra calmó mi respiración. Tan práctica como una lista de supermercado. Me mantuvieron 24 horas. Luego un coche diferente me recogió y luego un coche nuevo estaba estacionado entre las puertas. El conductor me miró por el espejo retrovisor exactamente una vez. No era el hombre del teléfono. El hombre del teléfono. Nunca conducía. Vivía por encima del nivel donde la gente tenía que hacerlo en casa. Me paré en la ducha y observé el agua clara correr sobre la cinta y los moretones. Mi cuerpo pulsaba un tranquilo ritmo para sí mismo. Todavía estás aquí en la mesa de mi cocina. Mi teléfono parpadeó un solo texto. De un número desconocido. Hecho, revisa tu bandeja de entrada.
Abrí el correo electrónico dentro. Había 3 archivos adjuntos y una línea. Pediste ruinas. Prefiero demoliciones quirúrgicas. Hice clic en el primer archivo. Era una copia del memorando interno que autorizaba la redirección reputacional en Atlas Creative, la agencia que Santiago había absorbido silenciosamente años atrás e instalado como una lavandería para contratos sucios. Tenía mi nombre en una lista titulada Despeje de Camino. ¿El memorando tenía un código de aprobación? Conocía ese código. Era un sello de 3 letras que Santiago usaba para pedidos personales. SVM. El segundo archivo catalogaba pagos a un fotógrafo y un director, hombres conocidos por trabajos que la madre de nadie admite que le gustan. Fueron ellos quienes habían convencido a una actriz muy verde de posar una tarde con una sonrisa que no era consentimiento, un cuerpo que estaba cansado y una cláusula de penalización gritando desde un cajón cerrado. Los totales habían sido lavados a través de fundaciones benéficas, con nombres brillantes y nombres oscuros. El tercer archivo era un historial médico. Me tomó 3 intentos abrirlo. El primero, mi dedo se resbaló. El segundo, mi cerebro se negó. El tercero, miré la pantalla de la forma en que miras una puerta, sabiendo que hay un monstruo detrás. E hice que mi mano tocara el pomo de todos modos. El gráfico privado de Sofía Reyes, codificado como alias Piedra. Un estudio completo de trasplante con su tipo de sangre original estampado en un centro de trauma hace 7 años. La noche del atropello y fuga rastreaba intervenciones, una conmoción cerebral leve, un esguince de muñeca, un conductor sin licencia huyó de la escena. Luego se presentó en urgencias bajo recomendación de contactos familiares. Junto a contacto familiar SVM en la parte inferior, una lista de anomalías, vigilancia fuera de línea. La policía fue llamada por un ciudadano preocupado que no dejó nombre. Respiré por la nariz hasta que la habitación se estabilizó. Le había dado mi riñón a la mujer que había matado a mi madre y a mi hijo, y luego dejé que un hombre construyera un altar para ella con mi columna vertebral como cimiento. Bien, que viva lo suficiente para pagar cada factura. Me levanté, me vestí y salí a noviembre. El aire tenía ese sabor a invierno, metal frío y una promesa de nieve si te mantenías lo suficientemente callado para escucharla. Por la tarde, todos los principales medios de la industria tenían una invitación de prensa en su bandeja de entrada para una sesión de emergencia de accionistas del Grupo Muñoz. El asunto era insulso de la manera en que solo lo son las amenazas reales. El lugar era el Salón Astoria. Le gustaba hacer negocios bajo candelabros, como si estuviera comerciando. Yo era una mujer. Llegué temprano y me senté en la parte de atrás. Nadie me miró 2 veces. Una mujer con buena postura y sin historia puede ser un fantasma entre titanes. Él entró con su séquito precisamente 3 minutos antes de la hora. Estaba impecable. Siempre lo estaba, incluso el duelo le había sentado bien. En los días en que también lo necesitaba la junta directiva, entró caras de dinero viejo, zapatos de dinero nuevo. Los reporteros se pararon en las paredes, acorralados por cuerdas de terciopelo, y hombres con bíceps discretos. Sofía no apareció. Estaba en una habitación blanca y limpia, con una ventana que no se abría, aprendiendo a contar los segundos de una segunda vida. El consejero general tomó el podio y se lanzó a un preámbulo sobre volatilidad óptica y lamentables malas interpretaciones en el ciclo de medios. Podría haberlo hecho dormido. Podría haberlo estado. Esperé hasta que apareció el gráfico de acciones, hasta que habló sobre el riesgo reputacional temporal. Entonces me levanté. Caminé por el pasillo y salté la cuerda. Esa era Agard. Comenzó sorprendida, seguí caminando. El hábito es una religión para los hombres poderosos. También es su punto débil. Nadie espera que una mujer pulcra con un dedo pulcro use el centro como una cuchilla. Disculpe, le dije al consejero con una sonrisa que parecía una disculpa, si no la leías de cerca. Hay una adenda a la agenda de hoy. Él parpadeó ofendido y luego inseguro mientras la pantalla detrás de él parpadeaba. Lo bueno de los hombres predecibles es que sus contraseñas se escriben solas, nombres de mascotas, aniversarios y las primeras letras de los valores que fingen adorar. No había olvidado el último, solo había aprendido a escribirlo con un acento diferente. La diapositiva cambió, no el gráfico de acciones, el memorando interno. En el silencio del salón de baile, los empleados del Grupo Muñoz leyeron, en fuente grande y limpia, la frase «despeje de camino». Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante tan rápido que su silla chirrió. ¿Quién demonios? Comenzó. Evidencia del servidor de Atlas Creative, dije, girando la cabeza para que mi voz se escuchara sin gritar, incluyendo autorización para fabricar imágenes comprometedoras.
Luego lavar esas imágenes como inversiones de marketing para talentos específicos. El talento era entonces obligado contractualmente a pagar la inversión con trabajo como propiedad. Ustedes los llamaban artistas. Sus memorandos los llamaban activos. Ustedes lo llamaban un conducto. La ley llama a esto crimen organizado. Santiago se movió. Entonces no mucho. Su boca se apretó. Su mirada se deslizó hacia el técnico de AB, pero fue la primera vez que dejó de depender de la moneda del carisma y echó mano de la fuerza. ¿Quién eres?, dijo. Alguien rió. Un sonido pequeño y asombrado. Las cámaras lo amaban tanto que habían olvidado que podía haber ángulos que no lo hacían más bonito. Lo observé observándome, esperando un reconocimiento que no vendría. Había aprendido a llevar mi rostro como una máscara que no podías despegar. Solo una accionista, dije, levantando el micrófono una fracción. Con poderes. Era una oración simple y un detonador. La siguiente diapositiva resumía los derechos de voto. Un bloque de acciones adquirido durante los últimos 6 meses a través de 3 compañías fantasma, cuyos registros habían parecido 1000 otros registros a 1000 otros abogados con ojos aburridos. Las compañías fantasma se habían convertido esta mañana en un solo fideicomiso con un nombre sencillo y pasado de moda: Fundación Margarita Vélez. Mi madre nunca tuvo una fundación. Tenía manos amables y un relicario de oro que usaba en cada espectáculo que hice, incluso cuando era un árbol, que no tenía línea. Los estatutos de la fundación eran claros. Financiaría la defensa legal, subvenciones y pensiones para artistas atados por contratos depredadores. También buscaría daños y perjuicios de entidades que los explotaran. Esto es ilegal. Alguien farfulló. No dije esa parte lo es. Esta parte es gobierno corporativo. Levanté el paquete grapado de mi bolso. El señor Muñoz firmó un consentimiento para ceder su control de voto durante la remediación de emergencia. El detonante es el riesgo reputacional que cruza un umbral acordado. El umbral es este. Señalé el memorando de nuevo, junto con los registros del hospital que demuestran la interferencia del señor Muñoz en una investigación criminal sobre un homicidio vehicular hace 7 años y registros de pagos para suprimir la acción policial. Él se enderezó como si pudiera convencerme de hacer una reclamación menor. Es seudónimo, dijo uniformemente. No tienes nada que vincule esa alienación. No tienes nada que vincule a nadie que valga la pena mencionar. Los alias son como el lápiz labial, dije suavemente. Se corren fácilmente. Desafortunadamente para ti, los hospitales guardan del tipo que no lo hace. El receptor de una donación en vida debe firmar bajo su identidad legal en al menos un lugar, incluso si el resto del archivo es humo. La SRA. Reyes lo hizo ayer por la mañana. Una onda recorrió la sala. Curiosidad, crueldad, asombro. A la gente le encanta ver a una chica arrancada de un pedestal. Les encanta más cuando el pedestal. Él encontró el aliento. Nunca tomarás esta compañía, dijo. Y el buen barítono que había usado en mi boda finalmente se quebró. No tienes las agallas para esto. Por un momento las palabras perforaron algún lugar viejo y dolorido dentro de mí. Él había sabido exactamente dónde vivía, mi yo más joven fantasma. Había construido su escalera sobre su espalda. Vendí mis agallas una vez para pagar un sueño, dije, ya no sonriendo. He terminado de alquilar huesos a los hombres. La seguridad se movió. El consejero general susurró advertencias estridentes y evidentes. Un miembro de la junta exigió un receso que no obtendría. Los reporteros registraron la historia porque a veces incluso los más hastiados de ellos pueden decir cuando la historia es más que un titular. No llamé a la policía. No necesité hacerlo. Ya estaban aquí. Habían seguido el hilo de papel desde el centro de trauma hasta el centro de trasplantes, hasta los archivos de la fundación, hasta el archivo de memorandos. Habían comparado firmas y marcas de tiempo y registros telefónicos del precinto. Tenían una orden para los servidores de Atlas Creative y la mensajería interna del grupo Muñoz. Tenían una orden para el director Rey, cuyo regazo y luego hotel habían sido parte de la misma máquina. Fue esposado fuera del ascensor de la Astoria, mientras aún intentaba decidir a cuál de sus mujeres enviar un mensaje de texto. Y tenían una orden para Sofía. No la esposarían hasta que hubiera superado la recuperación. La ley tenía bordes más afilados de lo que le había dado crédito. Los oficiales se movieron hacia el escenario. Alguien gritó. En algún lugar de atrás, una mujer dijo, «Oh, Dios mío».
como si esas 3 sílabas alguna vez hubieran cambiado algo. Santiago me miró mientras la blanca ficha de póker de su compostura finalmente caía de la mesa a la oscuridad. ¿Qué quieres?, preguntó una última oferta como si esto todavía fuera una negociación entre personas civilizadas y no una consecuencia. Sabía que preguntaría. Había escrito la línea para él hace años en mi cabeza y esperé a que mi boca la alcanzara. Nada de ti, dije. Ni tus disculpas, ni tus excusas vestidas de sacrificio, ni tu dinero, porque quiero que el mundo en el que caminas coincida con el que compras, dije. Porque alguien debería quitar tu nombre de los collares que pones a las chicas y llamas collares. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que hice todo esto por Sofía? Creo que hiciste esto por ti mismo, respondí. Ella era la historia que más te gustaba. Los oficiales tomaron sus codos entonces. El gentil primer toque que finge ser cortesía, un segundo antes de convertirse en hierro, no luchó. Los hombres como él no imaginan que las barras se aplican a ellos hasta que las sienten. Antes de que el caos se rompiera en una docena de fragmentos con 100 ángulos, di un paso atrás y me fui. No necesitaba ver a hombres con insignias llevarse a un hombre en traje. Había visto demasiado fuera del hotel. El frío golpeó como la honestidad. Me paré bajo un dosel llamativo y respiré hasta que la furia resonó. Un coche se detuvo, no el sin marcar que me había transportado entre habitaciones antisépticas, sino un coche de ciudad azul medianoche con una pintura impecable y el tipo de placa que nadie multa. La puerta trasera se abrió. Entra, dijo. Luciano Hart no parecía un villano en una fábula de advertencia. Parecía un caballero que había descubierto los usos matemáticos de la paciencia temprano y nunca olvidó la lección. Su traje probablemente costaba menos que el de Santiago, pero le quedaba mejor. No me debes nada por eso demasiado tiempo, diría. Pero el tiempo no es moralidad. Inclinó la cabeza. Podrías haberme pedido que los enterrara. Me pediste que los rompiera limpiamente. No eres una carnicera, Juliana, pero puedes empuñar el bisturí de un cirujano cuando debes. Prefiero trabajar con eso. Podrías haberlos enviado a prisión hace 7 años. Podría haber enviado a una aterrorizada joven de 19 años a prisión y creado una mártir, dijo sin acalorarse. Y un hombre de negocios de 28 años habría aplastado las consecuencias como mosquitos. Prefiero que la podredumbre madure antes de cosechar. Además, sus ojos se suavizaron, y por un segundo vi al hermano, no al corredor. Mi hermana no habría sobrevivido a la primera cosecha. Ahora vivirá lo suficiente para entender la factura. El silencio se adelgazó y luego se rompió. ¿Qué quieres que haga con la compañía?, pregunté finalmente. Lo que escribiste en tus estatutos, dijo. Haz algo útil con sus huesos. Siempre hay un mercado para la penitencia. Bien podrías ponerle precio. Ponle un precio justo. Santiago intentará contactarme, dije. No se le permitirá, respondió Luciano. Pero lo intentará. Pensé en el rumor que me había recibido en la gala. La exesposa heredará su fortuna. Me di cuenta, con una especie de claridad irónica, que había sido cierto de la manera más perezosa posible. Nunca había actualizado el testamento que escribió la semana después del accidente. Cuando el duelo teatral era un disfraz que encontraba muy halagador, había estado en un cajón todos estos años, esperando que él jugara al viudo con una mujer que no había terminado de usar. Deja que el testamento corra, dije. Luego muévelo a donde debería haber estado en primer lugar. Tu fundación. Y las víctimas, dije. Nómbralas. Págales. Haz que los cheques pesen. Hizo un suave sonido de aprobación en lo profundo de su garganta, que era lo más cerca que Luciano llegaba a aplaudir. ¿Y tú? Traje a mi hijo de regreso a una ciudad que devora nombres. Dije, necesitará una escuela sin una unidad de paparazzi en las puertas. No tu dinero, dije. Y él rió una vez encantado mi consejo. Entonces, como un hermano que pagó en exceso por un tipo de amor, y como un hombre que disfruta de una salida inteligente cuando la ve, dijo, no te conviertas en la historia. Deja que la historia haga su trabajo, y vete a casa. La palabra no significaba la casa donde una vez me había acurrucado en el recodo de la mentira de un hombre. Significaba una cocina iluminada por el sol con cuencos de cereal, y un lego dejado exactamente donde mi pie lo encontraría. Un esposo con manos firmes y sin gusto por el glamour. Un niño que creía que mi verdadero trabajo era recordar las voces que usaban sus animales de peluche el día anterior. Llévame a la escuela, dije. Condujimos. La nieve engordaba el aire, indecisa, derritiéndose en el parabrisas y luego decidiendo convertirse en sí misma.
Los niños salieron corriendo por las puertas delanteras con abrigos brillantes, gritando en el idioma que todas las escuelas hablan a las 3 en punto. Al otro lado de la calle, vi a mi esposo levantar a nuestro hijo, acomodar un gorro más cómodamente sobre sus orejas y escuchar seriamente algo importante sobre la política del recreo. Él me vio y sonrió. No la sonrisa codiciosa de un hombre que piensa que acaba de ganar. La ordinaria de un hombre que está feliz de que la persona que ama salió de un hospital y entró en una calle cubierta de casi nieve. Salí y nuestro chico se lanzó hacia mí con una fe que solo un niño tiene. Ni siquiera disminuyó la velocidad. El dolor brilló intensamente en el lugar de la incisión y luego disminuyó mientras sus brazos se aferraban a mi cuello y su cabello, pegajoso por algo azucarado, justo como una infancia que no debía ni un centavo a hombres con micrófonos. «Mamá, llegas tarde», anunció, severo. «Lo sé», dije en su gorro. Estaba en el lugar donde sacan las cosas malas. Él consideró esto seriamente y asintió. «¿Como la aspiradora?», dijo. «Exacto», dije. Caminamos unas pocas manzanas a casa. No revisé mi teléfono hasta que mi hijo estuvo ocupado sermoneando a un dinosaurio sobre compartir. Cuando lo hice, la pantalla estaba en llamas, alertas de noticias, comentarios legales, charlas tan frenéticas que parecían estática. En la parte superior, un texto de un contacto sellado brillaba como un carbón. «Dijiste que los querías destruidos. ¿Por qué siento que los perdonaste?». Escribí con mi pulgar, sintiéndome inusualmente gentil hacia el coro sin rostro de justicia que había contratado. Porque el castigo es un momento, la consecuencia es una vida. Puse el teléfono boca abajo. El golpe vino al anochecer. Mi esposo me miró. Abrió la puerta a una mujer en gris de alta hospitalaria, una bufanda enrollada alrededor de su garganta como una bandera de tregua que no sabía cómo ondear. Sus ojos, siempre demasiado abiertos en cámara, como un ciervo fingiendo no oír al cazador, estaban en carne viva. Me miró como si yo pudiera ser una puerta en un acantilado de inmediato. «Necesito hablar con Juliana», dijo, sin saber que ya lo estaba haciendo. «Entonces deja de mentirte a ti misma el tiempo suficiente para tocar en la casa correcta», dije, dando un paso adelante. Y observé cómo la comprensión atravesaba la niebla de la anestesia, como el acero brillante de un cirujano. Ella me miró fijamente a la cara, a los cambios que me hacían irreconocible para los hombres que nunca se molestaron en aprender, pero no para las mujeres que han sobrevivido al mismo clima. «Fue un accidente», susurró. «Lo sé», dije. «Estas son palabras diferentes. Requieren diferentes formas de reparación». Su garganta trabajó. «Lo sé», dije de nuevo. «Y sé lo que pretendías hacer después. Y después todavía cuando él te dijo que después sería más seguro, él construyó una casa alrededor de tu miedo y la llamó amor. Viviste allí tanto tiempo que olvidaste que los cimientos eran cráneos». Ella se tambaleó. Mi esposo guió silenciosamente a nuestro hijo hacia la cocina, donde viven los sobornos en forma de paletas heladas. Sofía puso una mano en el marco de la puerta para evitar que el mundo se inclinara. «Vine a dar las gracias», dijo deprisa, como si las palabras fueran una puntada que necesitaba tirar o la herida nunca se cerraría. Me lo dijeron. Dijeron que un extraño. «No lo hice para salvarte», dije. «Lo hice para que tuvieras que vivir». Ella se estremeció. «Es extraño. La misericordia y la crueldad cuando es precisa. Pero», agregué, y la inesperada verdad de ello me sorprendió incluso a mí. «También porque no quería que tu ruina oliera a mi sangre». Para siempre, ella hizo un pequeño ruido en el fondo de su garganta. ¿Qué hago ahora? Vas al precinto cuando te llamen, no cuando no lo hagan, cuando tu nuevo gerente diga que es conveniente, dije. Das una declaración con tu nombre original y sin notas de actuación. Les dices que tenías miedo y mentiste y seguiste mintiendo porque un hombre te dio una historia que juró que te mantendría a salvo. Aceptas una sentencia que no termina en la duración de un ciclo de medios. Escribes cartas a las familias en ese viejo expediente policial y las envías cada año hasta que digan que puedes parar las lágrimas. Se deslizaron por debajo de sus pestañas. Dejé de darles mi columna vertebral a los hombres. Dije y puse el nombre de mi madre en un edificio que no pueden derribar. Ella asintió una vez como una estudiante que finalmente entendió que la clave de respuestas había estado equivocada desde el principio cuando se dio la vuelta para irse. Se detuvo. «Él te llamará», dijo. «No se le permitirá», respondí. «Eso no es lo mismo», dijo. Y por primera vez en años, creí que tenía derecho a enseñarme una pequeña cosa. Cerré la puerta y apoyé mi frente contra la madera en la cocina.
Mi hijo le explicaba a su padre que el dinosaurio verde. De hecho, se había disculpado, el mundo tiene tantas variedades de justicia. ¿No es divertido cómo algunas de las más pequeñas funcionan mejor? A la mañana siguiente desperté con nieve, que finalmente se había comprometido con su papel. La ciudad se veía limpia, de la forma en que lo hacen las cosas que acaban de ser arruinadas. Mi esposo besó mi hombro y preguntó cuántos azúcares para el dinosaurio. Reímos como si lo hubiéramos pagado por adelantado. A las 9 en punto. Mi abogado llamó. Lo sé, dije. Le deja todo a mi esposa. Juliana Vélez Muñoz, dijo, casi avergonzado por el melodrama. Está notariado. Es inequívoco. ¿Qué círculo tan ordenado? Dije. Él dudó. Quiero que lo aceptes en nombre de la fundación. Dije. Ni un centavo para mí. Ni siquiera la casa en el lago con la silla en la que le gustaba posar cuando quería parecer introspectivo. Hubo un suave exhalo en la línea que podría haber sido respeto. Haz la lista. Dije, empieza con las chicas de Atlas, luego las extras, luego las dobles de acción, las de rodillas arruinadas, las que pararon antes de empezar porque un hombre les dijo que su historia era pequeña, paga, matrículas, alquileres, abogados, financia, planes de salida, financia comienzos, tengo que dejar al niño en la escuela a las 8:30 y una reunión de la junta a las 10. Finalmente estoy ocupada con cosas útiles. Después de colgar el teléfono, vibró contra mi palma. Un mensaje de un número desconocido se deslizó a la vista. Sin nombre, solo hambre. Ganaste, leía. Escribí de vuelta. Estoy siendo misericordiosa. No estoy dando un discurso. El día se desplegó la nieve. Se convirtió en aguanieve. Como suele pasar. Al mediodía, las primeras declaraciones surgieron por la ciudad como hongos en la nieve. Atlas había sido allanada. La junta del Grupo Muñoz había aceptado la supervisión de emergencia bajo la Fundación Margarita Vélez. El abogado del director Rey solicitó una reunión con el fiscal del distrito. Otros hombres llamaron a otros hombres y preguntaron si el cielo realmente se estaba cayendo o solo estaba realizando cambios de vestuario de nuevo. Cerca del anochecer, mientras la luz probaba su último vestido del día, una postal se deslizó bajo mi puerta, sin remitente. Solo una fotografía en el frente. Un pequeño teatro en el que había actuado una vez de adolescente, pintura descascarada, sillas que pellizcan la parte posterior de tus muslos, en la parte posterior, con una letra pulcra y obstinada. Nunca llegué a verte ser un árbol. Construye un bosque donde nadie tenga que ser un accesorio de nuevo. No era la letra de mi madre, era la mía copiada en la tarjeta, por un extraño que nunca había conocido que había encontrado la dirección en un archivo público, y pensó que esta pequeña amabilidad viajaría. Bien me quedé con la tarjeta en la palma de mis manos, y sentí la extraña caridad de una ciudad que puede ser tanto testigo como cómplice. La puse en el refrigerador con el imán en forma de fresa que mi hijo había elegido porque pensaba que era un corazón. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y el único brillo era el suave que hace el lavavajillas cuando cree en la mañana, abrí el cajón de las joyas por última vez. El anillo estaba donde lo había dejado, brillando de la manera en que las cosas muertas brillan bajo el cristal de un museo. Brillante, bonito, inerte. Lo saqué. Lo deslicé en una bolsa de terciopelo y escribí una etiqueta para una caja que iría al pequeño museo de objetos de advertencia de la fundación. Contratos y otros collares. Dormí sin sueños por la mañana. Acompañé a mi hijo a la escuela, a través de la nieve, que finalmente había aprendido su propio peso. Me dijo muy solemnemente que el dinosaurio verde ciertamente había cumplido su promesa de compartir. Y yo le dije muy solemnemente que cumplir las promesas era como te mantenías alto. Incluso cuando eras pequeño en la esquina, un vendedor ambulante me guiñó un ojo y me entregó un vaso de papel sin cobrar. La amabilidad parece una estafa hasta que la pruebas al otro lado de la avenida. Un equipo de vallas publicitarias subía andamios para despegar un anuncio debajo de él, emergiendo tira por tira mientras trabajaban. Había un mural más antiguo que recordaba de la chica que había sido una mujer, plantando algo pequeño, algo determinado, algo verde. Los hombres raspaban el papel. Caía las manos pintadas de la mujer. Tocaban la tierra de nuevo. «Mira», le dije a mi hijo, señalando. Él miró. Y como era un niño que aún no había aprendido a fingir que no le conmovían los milagros ordinarios, sonrió como si hubiera ayudado. Cruzamos. Y por primera vez en años, la ciudad no parecía un escenario que se había cerrado. Parecía un lugar donde podías estar de pie sin fingir ser otra persona.
Parecía un lugar donde una ruina podía ser un plano si tenías la paciencia de medir cada viga torcida y la audacia de construir de todos modos. Algunos finales aplauden, algunos finales arden. El mío firmó un cheque con la pluma de un hombre muerto y construyó una puerta con las ganancias. Entonces desperté. Cuando vi la puerta abierta, dejó la puerta abierta. Eso no es misericordia, es arquitectura.